El reinado de Alfonso XIII se inicia con el gobierno de Francisco Silvela, que le podemos considerar el primer gobierno regeneracionista en España. Este gobierno inicia su andadura en diciembre de 1902 y termina en julio de 1903. Es un gobierno más homogéneo que todos los anteriores del Partido Conservador, que perseguía la celebración de elecciones limpias y eliminar el problema catalán. Para ello, Silvela trató de agradar a la burguesía catalana, permitiendo la creación de mancomunidades de municipio y asociaciones de provincias, así como el nombramiento de obispos y gobernadores catalanes. La burguesía no agradeció este gesto a Francisco Silvela. El gobierno se enfrentó con una serie de problemas, entre ellos las injerencias del rey Alfonso XIII en la vida política, la división dentro del Partido Conservador, que se inició desde el momento en que se formó el gobierno por la asignación de las carteras ministeriales. Los conservadores no entendían cómo a un recién llegado y procedente del Partido Liberal como Antonio Maura le habían otorgado la cartera de gobernación, o cómo a Joaquín Sánchez, un civil, le habían dado la cartera de Marina, o cómo a un militar que había sido derrotado en 1898 en Cuba, Arsenio Linares, le dieron la cartera de guerra. Y para rematar, no entendieron cómo se volvió a poner en la cartera de Hacienda a Raimundo Fernández Villaverde, que salió con muchos problemas con todos los ministros por su política de austeridad económica. Y se volvió a repetir lo mismo. Raimundo Fernández Villaverde tuvo bronca con todos los ministros, ya que persistía en su idea que lo más importante ahora para España era sanear la hacienda, con el mantenimiento o la subida de impuestos y, por supuesto, no pedir ni abusar de los créditos, y después de sanear la hacienda vendrían las inversiones. Esto no va a terminar bien, como pasó en el primer gobierno de Raimundo Fernández Villaverde, y en marzo de 1903 Villaverde dimitió. Entonces Silvela pidió al rey la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Estas se celebraron en abril de 1903 e intentó que fueran lo más limpias posibles. Más o menos lo logró. Lo que sí que ocurrió en estas elecciones fue un aumento de la participación. Ganó el Partido Conservador obteniendo 219 de los 403 escaños, 104 fueron para los liberales de Montero Ríos, 30 para los republicanos de Salmerón, 7 para los carlistas y el resto en diferentes partidos independientes. El resultado de los republicanos produjo una pequeña crisis dentro del gobierno, ya que Alfonso XIII culpó a Maura, ministro de Gobernación, de este ascenso. Los republicanos habían tenido unos muy buenos resultados, sobre todo en las capitales más importantes de España. Mes y medio después, el gobierno de Silvela cayó. Las razones fue la discusión por el control del gasto, ya que se siguieron rechazando todos los proyectos de inversiones, y por la lucha de la erradicación del caciquismo. ¿Quién tomó la decisión? ¿El rey o Silvela? Nunca lo sabremos. Lo que sí que sabemos es que Silvela entró en depresión, dejó el gobierno y dejó la vida política, abandonando la presidencia del Partido Conservador, con las siguientes palabras: tenéis ante vosotros un hombre que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza. Y se marchó. Entre los candidatos a sustituir a Silvela como presidente del gobierno, Alfonso XIII pidió que fuera Raimundo Fernández Villaverde, confiando en que su plan de nivelación presupuestaria diera un resultado en el futuro. Lo más importante de este gobierno de Silvela fue la creación del Instituto de Reformas Sociales el 25 de abril de 1903. Este instituto lo que hacía era sustituir a una cosa que ya hemos hablado, que era la Comisión de Reformas Sociales de 1883, creada por el liberal Segismundo Moret. Los objetivos que perseguía el Instituto de Reformas Sociales era la preparación para una legislación sobre el trabajo,
conseguir las mejoras de vida del obrero y de condiciones en sus trabajos y crear un servicio de estadística y de inspección laboral. Este instituto era totalmente independiente del gobierno y tenía los siguientes órganos: una junta directiva formada por 30 miembros, 18 de ellos designados por el gobierno y que eran expertos en asuntos sociales, y los otros 12 miembros eran a partes iguales representantes de la patronal y de los trabajadores. También había otro órgano que se llamaba la Inspección del Trabajo, cuyo objetivo era informar y supervisar del cumplimiento de las leyes y de las condiciones del trabajo. Y luego había dos tipos de juntas: las juntas provinciales, que estaban formadas por el gobernador civil, representantes a partes iguales de patronal y obreros, un secretario y un vocal designado por la Real Academia de Medicina. Y por último estaban las juntas locales, formadas por el alcalde, el párroco o el médico del pueblo, un secretario y representantes de la patronal y de los obreros. Muchas de estas juntas no llegaron a constituirse por falta de tradición asociativa tanto de obreros como de patronal y por la reticencia de las autoridades locales. Los que siempre estuvieron enfrente, los que siempre se opusieron al Instituto de Reformas Sociales fue la burguesía catalana, ya que veía en este órgano un peligro para la supervivencia de la industria nacional. La evolución del instituto la vamos a resumir en poco tiempo, porque el 2 de mayo de 1924 este instituto fue disuelto durante la dictadura de Primo de Rivera, que será sustituido por una cosa que llamaron el Consejo del Trabajo. 16 años después de su fundación, el Instituto de Reformas Sociales en su junta directiva dobló el número de miembros, pasó de 30 a 60. Formados por 12 personas nombradas directamente por el Estado, 16 representantes de la patronal, 16 representantes del obrero y 16 corporaciones. Lo más importante es que con este órgano es la primera vez que un gobierno español inicia una legislación laboral en España. Nací en Madrid en 1848. Me licencié en Derecho en la Universidad de Madrid a los 21 años y 4 años después ya era diputado por el distrito de Caldas-Pontevedra, por el Partido Conservador. La condición de diputado no la perdí hasta mi muerte, exceptuando la etapa de la Primera República, donde no participé por mis convicciones monárquicas. Fui concejal del primer Ayuntamiento de Madrid en la Restauración, donde contribuí a sanear las finanzas municipales. Esta experiencia me familiarizó con los presupuestos públicos y me hizo un experto en cuestiones hacendísticas, lo que marcó mi carrera política, que la desarrollé en los ministerios de Hacienda y de Gobernación durante los gobiernos de Cánovas del Castillo. En la lucha entre Romero Robledo y Francisco Silvela por liderar el Partido Conservador, me puse del lado del segundo, que me nombró ministro de Hacienda en sus 2 gobiernos. Mi idea de sanear la Hacienda, antes de invertir en todas las reformas que necesitaba España, me granjearon pocos amigos, incluso dentro de mi partido y de mis compañeros de gobierno. Cuando Silvela abandonó la vida política, luché con Antonio Maura por el liderazgo del Partido Conservador y llegué a ser elegido por Alfonso XIII en 2 ocasiones como presidente del gobierno. Me prefería antes que a Maura, con el que no mantenía una buena relación. Al mes siguiente de mi dimisión, fallecí a la edad de 57 años. Dejé huella en la vida económica española, ya que durante mi estancia en los gobiernos conseguí superávit, y mi plan de nivelación presupuestaria fue respetado incluso por los gobiernos liberales de esos años, lo que me llena de satisfacción. El gobierno de Raimundo Fernández Villaverde fue muy breve, de julio a diciembre de 1903. Además de la oposición de liberales y republicanos, no contó con el apoyo total de su partido, el Partido Conservador. Se produjeron 2 sucesos de orden público durante su gobierno. Uno el 1 de agosto en Alcalá del Valle, Cádiz, y el otro en Bilbao el 11 de octubre, una huelga de mineros. En Alcalá del Valle, la Sociedad Obrero-Anarquista del pueblo apoyó la huelga general en la que se pedía la libertad de todos los presos sociales.
La Guardia Civil disolvió a los manifestantes causando un muerto y varios heridos, entre ellos 2 guardias civiles. A partir de esta forma violenta de disolver la manifestación, los obreros, los campesinos, se volvieron locos. Atacaron el ayuntamiento y saquearon el juzgado municipal e incendiaron todas las actas del registro. Los malos tratos que sufrieron los detenidos saltaron a la prensa tanto nacional como internacional, y el gobierno, para evitar la polémica, dio orden a las autoridades para que liberaran a los presos. Incluso el rey Alfonso XIII intervino con estas palabras: «No quiero sombras en mi reinado. Medios suficientes dan las leyes para castigar a los culpables. Cúmplase la ley sin violencia ni atropellos». La causa de Alcalá del Valle llegó al Supremo. En el otro suceso, en la huelga de mineros de Bilbao, los mineros pedían el cierre de los barracones y de las cantinas y exigían que el pago del jornal se hiciera de forma semanal, ya que hasta la fecha lo cobraban más o menos cada mes, cada 35 días para ser más exactos. Los mineros contaron con el apoyo de los comerciantes y de los dueños de las tabernas de los alrededores de las minas y pedían la liberación del comercio. La patronal acusó a estos, a los comerciantes y a los taberneros, de estar dirigiendo a los obreros. La patronal de los mineros se negó desde un primer momento a tener conversaciones con los representantes socialistas que habían sido elegidos para negociar con la patronal. Y lo que propuso fue que los obreros negociaran uno a uno, individualmente, con sus patronos. La huelga general en un primer momento se desarrolló con calma, pero un día la forma de disolver la Guardia Civil se produjeron un tiroteo y accidentalmente uno de los tiros mató a una niña. A partir de ese momento la cosa se desmadró y entonces volvió a intervenir Alfonso XIII, que envió al general Zapino con las siguientes órdenes: aceptar todas las exigencias de los obreros para dejar en buen lugar tanto a la monarquía como al ejército. Las consecuencias que trajo esta huelga de mineros y la forma de resolverlo fue un aumento de la influencia del Partido Socialista en la zona y también la división entre ellos, ya que viendo el éxito que había tenido la huelga general, algunos postulaban lo mismo que decían los anarquistas, que la huelga general era el fin, no un medio para conseguir los objetivos, y los socialistas se dividieron en 2 grupos. Un mes antes de la caída del gobierno de Raimundo Fernández Villaverde, se convocaron elecciones municipales en el mes de noviembre. Y volvió a suceder lo mismo que en las elecciones generales de abril. Los republicanos tuvieron un gran ascenso. Esto hizo que los republicanos presionaran a Nicolás Salmerón de que había llegado su momento y volvían otra vez a postular la vía del pronunciamiento militar. Salmerón dijo que esa no era la forma en la que los republicanos deberían volver a tener el poder. Y lo que se produjo es una nueva división dentro de los republicanos, y en Barcelona Alejandro Lerroux formará su propio partido. Al mes siguiente de las elecciones, en diciembre, Raimundo Fernández Villaverde presentó su dimisión al no aprobarse los presupuestos. Lo normal hubiera sido, por el sistema de la alternancia, que el gobierno se lo hubieran otorgado al Partido Liberal, pero este estaba hecho unos zorros. Y entonces Alfonso XIII siguió confiando en los conservadores, el gobierno, a pesar de que Antonio Maura, que es el que va a ser el sustituto de Raimundo Fernández Villaverde, no era de su agrado. Nací en Palma de Mallorca en 1853. Era el 7º de 10 hermanos. Mi padre era propietario de un taller de curtidos y murió cuando yo tenía 13 años.
Mi familia se esforzó mucho para que entrara en la universidad, donde cursé estudios de Derecho para ayudar económicamente a mi familia, aunque lo que me gustaba era la botánica. Al finalizar mis estudios entré en el bufete de Germán Gamazo y me casé con una de sus hermanas. De la mano de mi cuñado entré en política, saliendo elegido diputado por Baleares en 1881 por el Partido Liberal. Como ministro de Ultramar en el gobierno de Sagasta, presenté mi proyecto de autonomía para Cuba y Puerto Rico, que fue rechazado por los conservadores y provocaron mi dimisión. Más tarde fui nombrado ministro de Gracia y Justicia y confeccioné un programa reformista de gobierno ante la crisis de 1898. A la muerte de Gamazo en 1901, lideré su facción del partido, pero un año después me pasé al Partido Conservador, donde nada más aterrizar, Silvela me nombró ministro de Gobernación, y tuve que soportar muchas críticas de mis compañeros de partido al intentar erradicar el caciquismo. Alfonso XIII me encargó formar gobierno en 4 ocasiones: 1904, 1907, 1918 y 1921, aunque manteníamos fuertes y constantes diferencias. Pero yo sabía que me respetaba, ya que era el único al que trataba de usted y me llamaba don Antonio, nada frecuente en el rey, que tuteaba a todos sus ministros. Desde mi cargo de jefe de gobierno intenté resolver el problema catalán, acabar con la corrupción electoral, legislar sobre asuntos laborales, acabar con el terrorismo, reorganizar el ejército, etc. En una palabra, intenté, como decía yo, hacer la revolución desde arriba antes de que nos la hicieran por abajo. Como podéis imaginar, todo esto me granjeó muchas enemistades, además de mi carácter fuerte, pero me daba igual, porque sabía que la razón estaba conmigo. Mi problema fue que no supe comunicarme bien con el resto de la gente, y creo que les asustaba un poco. Fallecí a los 72 años en Madrid. Antonio Maura estuvo en el gobierno un año, de diciembre de 1903 a diciembre de 1904. Su idea era la siguiente: hacer la revolución desde arriba para evitar la revolución de los de abajo. ¿En qué consistía esta revolución? Evitar el caciquismo y hacer las reformas necesarias en España respetando la monarquía, la propiedad y el catolicismo. Incluso los nacionalistas catalanes podían sumarse a esta idea si se les concediera una autonomía local y regional. Como vemos, desaparece la idea de Raimundo Fernández Villaverde de la política de nivelación presupuestaria. Maura en este gobierno se caracterizó por una gran labor legislativa, a pesar de que durante un tiempo bastante largo las Cortes estuvieron cerradas. A continuación os voy a hablar de las leyes más importantes que Maura decretó en este año. En marzo de 1904 se decretó la Ley del Descanso Dominical, que ya había sido defendida por los sindicatos socialistas y por la Comisión de Reformas Sociales como uno de los derechos de los trabajadores. Esta ley estaban exentos la minería y la siderurgia por las condiciones y las características de su trabajo. No podían parar la producción en un domingo. La ley contó con la oposición tanto de los pequeños comerciantes e industriales que no estaban de acuerdo en pagar un día si no se trabajaba. Esta ley fue abolida a finales del siglo XX. No fue abolido un día de descanso, pero sí que no era obligatorio que fuera el domingo. O sea, se descansaba un día a la semana, pero no obligatoriamente el domingo. En el mes de abril se decretó la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Ya hemos hablado bastantes veces de este organismo. El antecedente, nos vamos a la época de los Reyes Católicos, es el Consejo de Castilla. Este consejo se encargaba de asesorar a los reyes en política exterior. Pues más o menos es la herencia de este Consejo de Castilla, el Consejo de Estado. Su función es la misma, asesorar al gobierno en todos los temas importantes, no solo en los temas de política exterior. Os pongo ejemplos. Le asesoraría al gobierno en la rectificación de tratados de comercio
o en vigilar en el cumplimiento de tratados internacionales o en resoluciones del gobierno de alto interés, en indultos, en mercedes, en grandezas que se van a otorgar a personas por sus méritos o por su carrera, en los reglamentos generales de las leyes, en la petición de créditos extraordinarios, en los conflictos internacionales, y así podríamos seguir hablando de temas realmente importantes. La composición del Consejo de Estado estaba formada por un presidente, que sería el presidente del gobierno, y en caso de ausencia por un ministro, todos los ministros del gobierno, 8 exministros, 4 consejeros nombrados por el gobierno y ratificados por el rey, y funcionarios de carrera por oposición. Tenía 4 secciones el Consejo de Estado: 1, la Presidencia, Estado y Gracia y Justicia; 2, Hacienda, Instrucción y Agricultura; 3, Gobernación; y por último, la última sección, Guerra y Marina. Hubo un proyecto que no llegó a ser ley, que era la reforma de la administración local y provincial, a la que la prensa llamó la ley del descuaje del caciquismo, con la creación de mancomunidades locales. Esto significará que a partir de ahora los ayuntamientos serán más autónomos y estarían mejor dotados de recursos para que no dependieran ni del gobierno central y escaparan de la influencia de los caciques. Esta reforma gustó mucho a la Liga Regionalista Catalana. En uno de los artículos de este proyecto se decía que los nombramientos a partir de ahora de los gobernadores, una de las cosas importantes que había que pedirles es que fueran honestos. Y la última ley que os voy a hablar del gobierno de Maura es la ley electoral. Una de las ideas de los regeneracionistas era integrar a los españoles en la vida política. Por eso Maura quería trasladar una idea a los españoles de que el voto era un deber de todos los ciudadanos. Las soluciones que ponía la ley electoral para intentar acabar con la corrupción fue encargar un censo al Instituto Geográfico Estadístico para que fuera lo más real posible. Encargó la revisión de las actas electorales a un grupo de jueces independientes y, por último, en la confección de las mesas electorales, cuando hubiera elecciones, habría que buscar a la gente de mayor confianza y, sobre todo, que no estuviera influida por los partidos políticos. En las próximas clases seguiremos hablando de cosas que hizo en este año el gobierno de Antonio Maura.